todo esto es por medio del amor de Dios para nosotros. La justificación, somos justificados pues por la fe en Cristo Jesús. Y gloria a Dios que Él nos ha puesto en un lugar especial. Somos sus hijos de Él. Hemos honrado, este día es el Día de los Padres, y hemos honrado a los papás y hemos honrado al Padre. Ojalá que todos nos hemos puesto en ese lugar de honrar a nuestro Padre Celestial primero, porque cuando honramos al Padre Celestial vamos a honrar al Padre terrenal también. Así de que, gloria a Dios, vamos a orar antes de entrar en esta enseñanza, de aprender el lugar que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús, justificándonos por la fe en Él. Padre, en el nombre de Jesús, le pedimos como siempre que usted guíe nuestras palabras. Padre Santo, que usted dirija cada palabra que sale de mi boca y que usted unja nuestros oídos para oír, para recibir y para vivir lo que hemos recibido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. En Romanos 3, 21 al 23 dice, pero ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado, la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Es decir, ahora ya no vivimos por la ley, sino por la justicia o la gracia o la salvación que nos trae gracia y nos trae justificación, que ya no, que nosotros entendemos que ya no somos los mismos de antes. Este es algo que a veces pasa por alto y no lo entendemos, que Dios nos ha puesto en un lugar especial, que somos sobrenaturales, que ya no operamos en lo natural, que ya no operamos en la ley, que ya no operamos en la carne, que ahora somos justificados pues por la fe en Cristo Jesús, que ahora tenemos un lugar especial de justicia, no por nuestras obras, no por lo bueno que somos, por lo bueno que Él es y por las obras de Cristo Jesús en la cruz. Allí empezó todo, hermano, en la cruz y por medio de la cruz. Pero ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. El testimonio de la ley al principio divino de la justificación por la fe se encuentra en Génesis 15:6. Y él, Abraham, creyó a Jehová y se lo contó por justicia. El testimonio de los profetas en Habacuc 2:4, verso 22, dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Fíjate bien, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cuando nosotros tenemos fe para creer y para recibir, entonces somos justificados pues por la fe. No vas a ser justificado por buenas obras, no vas a ser justificado por ningún otro mérito humano, sino por el mérito de Cristo Jesús muriendo en la cruz, crucificado. Dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gloria a Dios que ahora somos justificados por Cristo Jesús, por medio de esta justificación somos redimidos de la condenación de la ley. Gloria a Dios. Cristo nos ha redimido de la condenación de la ley. La justicia de Dios no es ni un atributo de Dios, ni tampoco el carácter transformado del creyente, sino Cristo mismo,
quien satisfizo completamente en nuestro lugar y a favor nuestro todas las demandas de la ley, y quien por medio del acto de Dios llamado imputación. Santiago 2:23 dice, fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Por medio de la fe. Abraham es el padre de la fe. Nos ha sido hecho justicia. En 1 Corintios 1:30 dice, pero en él proviene lo que sois vosotros en Cristo, Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo esto por medio de Jesucristo. Fíjate bien, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No tenemos nosotros absolutamente nada de qué gloriarnos. Muchas veces cuando logramos algunas cosas nos gloriamos como que nosotros lo hemos logrado de nuestra misma fuerza o sabiduría, pero no es así. Dios nos ha dado todo lo que tenemos, que hace una diferencia para bien, viene de Dios. Y los que creemos en Él, el creyente en Cristo, tú y yo, se halla ahora protegido por una justicia tan completa, bendita, que en ella no puede hallar defecto ni disminución alguna. La ley del monte de Sinaí, esto es lo que se llama la justicia de Dios por fe. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Wow, Dios nos ha redimido, hermanos, y ahora tenemos un lugar especial en Cristo Jesús, que nadie más puede tenerlo, porque no hay otra manera de tenerlo o de ser justificados. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él no era culpable, sino absolutamente santo y puro, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para eso, la escritura completa dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Romanos 4:6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Tanto Abraham como David eran progenitores del Mesías prometido, y por eso ocupaban un lugar único en la fe y de la obra de Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de fe que hemos recibido salvación. Por eso yo le enseño siempre que la salvación no viene por emoción, no viene por compromiso, no viene para quedar bien. La salvación solamente viene por medio de convicción del Espíritu Santo. Hay mucha gente que se creen ser cristianos, pero nunca han conocido al Señor de su corazón por medio de convicción. Muchos vienen al Señor por compromiso, muchos vienen al Señor por querer gozar de los bienes que la salvación trae. Muchos vienen al Señor por
quedar bien con alguien. Nada de eso es salvación. Muchos vienen a Dios por emoción, se emocionan, pero tampoco es su salvación. La salvación solamente viene por convicción, y la convicción trae fe o mueve a la fe para creer que Cristo Jesús es el Salvador del mundo, que Él es el Hijo de Dios y que Él es lo que Él dice que es, y lo aceptamos, y que reconocemos que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que queremos un cambio de vida, queremos algo diferente. Entonces viene la salvación genuina. Entonces reconocemos que estamos aceptando y confesando que Cristo Jesús es el Salvador del mundo. ¿Ok? Quería aclarar esto porque mucha gente se equivoca, mucha gente piensa ¿por qué no ha traído los cambios en mí que yo puedo ver en otras personas? ¿Por qué las cosas no trabajan para mí y trabajan para otra persona? Muchas veces es porque no estamos genuinamente salvos. Y no es condenación, no es para condenar a nadie, sino que es para avisarte que si estás en ese lugar, deja que Dios ponga convicción en tu corazón y arrepiéntete de veras delante de Él y pídele perdón y pídele que te salve y Él te va a salvar y las cosas van a cambiar, porque las cosas para un cristiano cambian, no se quedan igual. Es cada día cambiamos, cada día aprendemos algo nuevo, cada día gozamos algo nuevo de Dios. Por eso el ser cristiano es algo excitante, algo glorioso, porque tenemos diferentes experiencias cada día. Dios nos enseña, Dios nos habla, Dios nos toca en una manera diferente que antes no teníamos y ahora tenemos. Puede definirse como el acto jurídico de Dios, por medio del cual Él, con base en su justicia, declara justo al que cree en Jesucristo. Es el juez mismo quien hace esta declaración, o sea, Dios mismo hace esta declaración. ¿Cómo? Porque hemos creído en Cristo su Hijo, porque hemos aceptado el plan de Dios. Ese era plan de Dios, no era plan de nadie más. Era plan directo del Padre, que Jesucristo viniera a este mundo a morir en la cruz por nosotros, para que nosotros ahora tengamos redención, o seamos redimidos, porque habíamos sido deshechos. Éramos hijos, pero por medio de Adán y Eva dejamos de ser hijos. Y ahora Cristo Jesús vino a redimirnos para que nosotros ahora seamos hijos adoptados de Dios. Y es lo único que nos da ese privilegio de ser hijos de Dios. Romanos 8, 31 al 34 hace esta pregunta: ¿quién es el que condenará? ¿Quién? ¿Quién puede condenar? Muchos tomamos ese lugar de condenar a alguien, condenar las obras de alguien, o condenar a la persona por hechos que son indebidos, pero tenemos nosotros de veras ese lugar. ¿Quién nos ha dado ese lugar? Y aquí hace la pregunta, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el único que murió. La siguiente vez que tú quieras condenar a alguien, acuérdate, solamente Cristo puede hacer eso. Tú no lo puedes hacer. Por eso Cristo Jesús fue el que dijo, no juzgues a nadie, porque tú también serás juzgado. ¿Por qué? Porque no tenemos derecho de juzgar a nadie. Nos ponemos en ese lugar y pasamos juicio por personas. Este la va a hacer, este no la va a hacer, este va a llegar, este va a lograr, este no va a lograr. No, nosotros no tenemos ese lugar. Nosotros no tenemos ese lugar. Ese es lugar de Cristo solamente. Él es el único que puede condenar.
Mas aún el que también resucitó, yea, rather, that is risen el que again, además who está a is la even diestra at de the Dios, right ¿quién hand es of God. Cristo Jesús? Who is this? El que Christ también Jesus, intercede who por also maketh nosotros. intercession for Fíjate. us. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién What shall contra we say to this? nosotros? If God is for us, Una buena pregunta. who can be against us? Verso 32, Verse 32 33. and 33. El que no escatimó He that spared ni a not su his propio own son Hijo, corresponde corresponds a la gran to dádiva de the Dios, great es decir, gift of el God. Señor In other Jesucristo. words, the Lord Jesus Christ. Antes lo entregó por todos But nosotros. delivered him up for us Como all. ¿Cómo nos dará también, How shall he o not cómo with no him nos dará también con Él also freely todas give las us cosas? all things? Si nos dio a su Hijo If he gave Jesucristo, us his son Jesus ¿tú crees que no Christ, nos va a dar don't you lo think demás? he wouldn't give us everything else? Le dijo a los He discípulos, told the hombres de disciples, poca fe, men of little faith. porque si Dios nos ha Because dado a if su God has Hijo, given us his entonces Son, tenemos que then considerar we can consider y estar seguros and be sure de que Él nos dará that he todo will lo give demás us que nosotros everything else necesitamos. that we need. Muchas veces Many times queremos we cosas que want no things necesitamos that we y Dios don't no nos need, las da. and God doesn't give it to us. Y pensamos que Dios And no we nos think da todo, that pero Dios God te da todo doesn't lo give us necesario. everything, but he gives you everything Dios that's tiene necessary. para God todos has lo necesario what is para necessary vivir en for esta everyone vida. to Todo, live in this digo yo, life. los que somos I say cristianos o those los of que us who are servimos a Él. Christians, those of us Como who serve hijos, him, Él as está children, obligado o Él se he is obliga a Él obligated, mismo he obligates himself a cuidar de nosotros. to take care of us. Podemos tener todas las We cosas can que have pertenecen a la vida everything y a la that piedad belongs to por las life cuales pagó and Jesús en la godliness cruz. that Jesus Ya está paid for pagado. on the cross. It's all paid for. Es decir, nuestra That fe means está our siempre en faith is Cristo. always in Christ. ¿Quién acusará a los Who escogidos de Dios? shall lay anything to the Dios es charge el of que God's elect? justifica. It is Fíjate God bien. that justifieth. ¿Quién Who acusará a los shall lay anything to escogidos the de Dios? charge of God's Es una elect? pregunta. It's a question. ¿Quién los puede Who juzgar? could judge us? Dios es el que God. It justifica. is God that Por justifies. cuanto todos pecaron y Therefore, están all have destituidos sinned de la gloria de and Dios. fall short of ¿Qué the es glory of pecado? God. What is sin? Es una buena pregunta. That's a ¿Qué good es question. pecado? What is sin? Quizás si sabemos más Perhaps de lo if we que know more ofende about a what Dios, offends God, no caeremos tan we fácil wouldn't fall so en las easily ofensas o into pecados. these offenses or sins. Pecado, resumen, el Sin, significado summary. literal de las palabras Literal hebreas y meaning griegas of the Hebrew and traducidas, Greek words, pecado o pecador, etcétera, uh, revela la translated, verdadera reveals naturaleza the del true pecado nature of en sus sin múltiples in its manifestaciones. multiple manifestations. Pasado, Past. pecado significa transgresión. Sin means transgression. Transgresión, o sea, el Transgression. hecho In other words, de traspasar la the ley, fact of que es el límite divino breaking the law, entre el which bien y is el mal. Por the eso divine Jesús limit dijo, si between me good and amas, evil. guarda That's why mis Jesus said, palabras. if you love me, keep my words. Para eso nos dejó Dios la For Biblia, this, God left us the Bible para que so nosotros that we sigamos, could y cuando follow nosotros it. And when transgresamos we o traspasamos have a esa transgression, ley, or when we break that entonces law, estamos pecando. then Eso es lo we're que es sinning. pecado. That's what sin is. En otra escritura In dice, another scripture, pecado it says es sin saber hacer lo is bueno knowing y to no do hacerlo. the good Eso es and pecado. not doing it. That is sin. Lo que Dios nos da convicción. What God gives us Cuando is como conviction. cristianos When Dios we nos as da Christians, convicción God gives us cuando conviction estamos a when punto we de are hacer about algo to do indebido something that o we algo shouldn't que, do, que or Dios no something acepta. that God doesn't accept. El Espíritu The Santo Holy nos da Spirit convicción. gives us conviction. Y si no tienes And if you don't convicción, have hay algo conviction, mal there's en something tu wrong vida. in your life. Porque como cristiano Because as Christians, siempre vas a tener You'll convicción always have fuerte conviction, strong conviction, que no te deja estar. that doesn't let you be. Si tú desobedeces If esa you convicción, disobey that yo te conviction, aseguro I que no vas a promise poder you that you dormir, won't no vas be a able poder to comer, sleep, no you vas a won't be poder able to eat, hacer You nada, won't be able to do anything. porque la culpabilidad está Because the fuerte guilt is so en ti. strong in you. Y esto And demuestra this demonstrates que estamos that we conectados are con connected Dios, to God. porque es Because fácil it's desconectarnos easy to get en una disconnected manera donde in such a way
where ya la convicción no conviction tiene no no tiene longer lugar en has a nosotros. place in us. Hay algo mal. There's Por eso el something wrong. Espíritu That's why the Santo Holy está Spirit en nosotros, is in vive us. en He nosotros lives in us, y es celoso de and nosotros He's jealous for us, porque Él está because poniendo He is convicción putting en nosotros y conviction nosotros in us, ignoramos esa and we convicción, ignore entonces that conviction, estamos and ofendiendo al then Espíritu we are Santo. offending the Holy Spirit. En Salmo In Psalm 51:1, 51:1, David David había cometido unos pecados had grandes, committed great sins. había tomado la He had esposa de taken the wife uno de sus of one soldados of y his lo mandó soldiers matar and sent to kill para no sentirse the culpable. soldier so that he wouldn't feel guilty. Y lo logró todo hacerlo, And he pero was able to luego do all Dios of this, mandó but then God al sent hombre de Dios the para man que of le God viniera a to avisar. come and warn him. Y vino en esta forma, le And it came dijo, this way, where he said, ¿sabías? Te voy a "Did you contar know? algo. I'm gonna Había tell you un something. hombre There was a man Que tenía who una had borreguita one little sheep, y su vecino and his neighbor era muy rico, tenía was muchas very borregas, rich. He had many tenía sheep. todo. He had everything. Pero se le antojó la But he borreguita desired the de one este little hombre sheep vecino. of his neighbor. Y entonces, ¿sabes And lo so que then hizo? you know what he did? Lo mandó matar para sent tomar su borrega. To kill that man, to take Y his David sheep. se enfureció. And David became furious. Dijo, ese hombre merece He la said, muerte. That man deserves death. Y le dijo el profeta, ese The hombre prophet told eres him, tú. that man is you. Wow. Wow. Y ahí es cuando And that David is escribió when el Salmo David 51 wrote Psalm 51. y comienza así. And he begins like Verso this, 1, verse ten 1, piedad de mí, oh Have Dios, mercy upon me, O God, conforme a tu according to thy misericordia, loving conforme a kindness, la according unto multitud the de tus multitude of thy piedades, tender mercies, borra blot out mis my rebeliones. transgressions. Borra mis rebeliones. Blot out Arrepentido My completamente. transgressions, complete Y repentance. And aunque Dios le perdonó, even though God forgave him, pero tomó a su hijo, he took his son, la mujer de aquel hombre que él the mandó wife matar, of the man that he sent to kill, le dio un hijo. bore him a son. Y cuando ya tenía unos 2 o And 3 when he años, was el 2 or hijo 3 years old, the son, murió. he died. Ese fue el castigo de él. That was his punishment. Pero no solo eso. But not only that, Dios le dijo, habrá God told enemistad him, en tu there familia will be enmity in por your el pecado family que tú has because of the cometido. sin that you have committed. Y muchas veces And many pensamos, times Dios we nos think perdona God forgives y us, todo and está bien. and everything's okay. Pero el pecado But sin tiene has juicio o tiene frutos. fruit. Y cuando pecamos, And when we sin, aunque nos even though arrepintamos, we repent, vamos a tener las we will have the consecuencias de ese consequences pecado. of that sin. Y a David, And David, las consecuencias the fue consequences primeramente for him su were hijo first pequeño que his murió. small son who died. Después, fíjate bien, And then, después after this, un hijo, otro hijo de él, another son that he had violó a su hermana, raped his sister, hija de David. David's daughter. Y cuando su otro And hermano when se dio cuenta, the other brother found out, fue y mató he a went su and hermano killed por haber the hecho first aquello. brother for having done that to the sister. ¿Cómo crees tú que se sentía How David? do you think David felt? Por si eso no fuera If that suficiente, wasn't enough, otro hijo que tenía another se son llamaba that he had, Absalón. named Absalom, Era el hijo preferido de David. David David's lo favorite amaba son. He tanto. loved him so much. Pero Absalón se But rebeló en Absalom contra de su rebelled padre, against his father. formó un He ejército formed an army, y peleó and en he contra fought de su against padre para his own quitar a su father padre to del take him reino. out of the kingdom. En el proceso, In the process, el ejército de David David's army fue a pelear con went el to ejército fight de Absalón, against Absalom's army. y Absalón, And Absalom huyendo en su caballo, fleeing on his pasó por horse, donde estaba un árbol passed by y where se a tree quedó was, colgado en el árbol and y he murió. ended up hanging in the tree, and he died. Cuando el ejército de David When vinieron David's army came, y por and costumbre siempre out of- celebraban it was a custom to sus celebrate triunfos, their triumphs. y venían They celebrando came celebrating que había muerto that Absalón, Absalom had died.
Y cuando llegó a oídos And de when David, David heard, David se puso a gritar, David a began llorar, to cry out, a llanto abierto, donde and toda la gente lo estaba openly escuchando. weeping. Everybody heard him. Absalón, Absalón, hijo mío, Absalom, my son, hijo mío, my son, Absalón. Absalom. Y la gente se disgustó, And the people porque became, para ellos they got Absalón era el upset because enemigo, for them, Absalom was the enemy. pero para David But era for su David, hijo that amado. was his beloved son. ¿Sí? Consecuencia de un pecado. Consequences from one sin. So, cuando So como when, cristianos as Christians, decides, you pecar, decide to sin, tiene sus it consecuencias, has its aunque Dios te consequences, perdone. even though God forgives Dios le you. perdonó a David, God forgave David, y David murió David died sirviendo a Dios. serving God. David murió, David died. Dios diciendo de David, God saying David of es un David, hombre que David is a man busca mi corazón, Who seeks after my heart, pero el pecado tiene but sin has consecuencias. consequences. So, Te digo esto para I tell que you te this cuides. so that you can take care of Lucas yourself. 15:29 dice, más Luke él 15:9 respondiendo dijo al says, Padre, he aquí answering, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido. Este es el hijo pródigo. This is the prodigal son. Si te acuerdas del If hijo you remember the pródigo prodigal son, que pidió su parte de herencia asked for y his se part of the fue inheritance. a malgastar todo su He went to dinero spend all his money, y después quedó wasted all, and then en he ended up miseria in misery. y después regresó a su padre y Then su he went padre back to cuando his father, and the él father regresó told him when he hizo came una back, he fiesta made him a y su party, hermano a mayor, celebration. su His hermano older que brother, había the estado one en su who casa, had se been disgustó there the whole time, porque dijo he yo got upset yo because he said, he hecho todo I've done lo que tú me has pedido everything que that yo you have haga. asked me to do. Esto dijo en la This esfera he told him in de the- méritos. in the Él pensaba de atmosphere esta of manera, merit. He porque thought no this tenía way ninguna relación con el because he Padre. didn't have any Por kind of relationship consiguiente, with his para father. para Consequently, él era solo for un him, trabajo. it was just a El job. siervo por motivos The incorrectos. Por eso, o él sirvió por motivos incorrectos, por eso él actuó That's why he en acted autojusticia. in Él declaró self-righteousness. haber He dado declared una that obediencia he perfecta, had la given cual no perfect existe. obedience to him, which in fact doesn't Más exist. aún nunca, este es el hijo mayor, This is the older está son diciéndole, who's telling yo, him, yo te he servido, he I've sido served obediente, you, I've been mas obedient to aún you, nunca me has dado ni but un you have cabrito never even given para gozarme con mis to me amigos. a small goat Quizá to la enjoy with alegría my por friends. motivos incorrectos Perhaps muestra que moralmente This shows estuvo that tan morally perdido he para was su so padre lost, como lo estuvo su hermano menor. Pecado Pecado es errar al blanco, el blanco siendo Cristo Jesús. Fallar, iniquidad, un acto muy malo, ya esté o no expresamente prohibido. Error, separación de lo que es recto es la otra manera de ella. Vamos a parar allí porque ya se nos acabó el tiempo, pero está hablando de transgresión, traspasar la ley, fallar, rebelarse, iniquidad, un acto muy malo, error, separación de lo que es recto, infracción, la instrucción de la voluntad, incredulidad es otro pecado, el no creer la Biblia, pecado por cuanto no creen en mí.